El tema que vamos a comentar ahora, con estos tres ponentes que ahora os comentaré quiénes son, los tenéis ahí arriba, pero os los iré mencionando uno a uno, es el proceso de concentración de los operadores de la cadena de valor del mercado español del PetCare, la intervención de fondos de inversión, adquisiciones y su repercusión en el ámbito del comercio detallista, la distribución y los centros de salud veterinaria. Bueno, yo soy José Luis Blázquez, voy a hacer de moderador y de conductor en este debate, en esta charla. Soy socio fundador de VetSolution, una empresa de consultoría para el sector veterinario. Tenemos con nosotros a Guillermo Ruiz San Juan, director general del sur de Europa de Anicura. Por la parte un poco de clínicas veterinarias o centros de salud veterinaria, tenemos a José Luis Ibáñez, allí a vuestra derecha, como Business Unit Manager Unidad PES de CEBA, pero realmente ha cambiado de puesto hace nada, 2 semanas, y está aquí representando un poco la parte de distribución. Él ha sido el CCO de Distrivet Covetrus durante un tiempecito, con lo cual conoce muy bien este mundo. Y la tercera persona que tenemos aquí es Denise Anabela Fachín, CEO de Wow, por la parte de retail o tienda especializada. Os voy a hacer una pequeña introducción, puesto que estamos hablando de inversores que están entrando en el sector de animales de compañía. Los inversores lo que buscan son compañías o sectores que ofrezcan una regularización rápida y una rentabilidad a su inversión. Y esto lo que hace es que el sector ahora mismo del pet care y específicamente aquí en España está en auge total. Hay informes de Morgan Stanley que lo que garantizan es una estabilidad en el crecimiento económico del sector. Hablan de que en periodos decenales el sector mantiene un crecimiento sostenido de 8% año tras año acumulado, con lo cual esto viene a ser que en 10 años el sector multiplica por 2,5 o 3 su volumen de facturación. Además que es inelástico a cualquier vaivén de la economía, da igual guerras, pandemias, lo que nos echen, sufrimos como cualquier sector, quizá menos que otros, pero también sufrimos, y lo que ocurre es que cuando pasa este evento, el que sea, recuperamos con creces lo que hemos perdido en los años de mal momento por cualquier circunstancia. La realidad es que esta entrada de inversión y de dinero hay muchos formatos. De hecho, por ejemplo, Anicura es una gran compañía familiar, que es el Grupo Más, el que está por detrás, no es un fondo de inversión. Luego hay fondos de inversión muy grandes a nivel mundial que están invirtiendo. Y luego hay pequeños fondos, tanto internacionales como españoles, que también están invirtiendo en el sector. Con lo cual vamos a intentar tener una visión un poquito más profunda de qué es lo que está ocurriendo con el sector, y le vamos a lanzar una primera pregunta a nuestros expertos en el sector. A ver, estamos ante un escenario de concentración como sucedió en el modelo de Estados Unidos, UK o en otros países europeos, que hoy cuentan con unos pocos operadores que dominan el mercado, tanto en clínicas como en retail como en distribución. ¿Qué opináis? ¿Quién arrancó? ¿Quién abre fuego? Alguien que se anime. Si quieres empiezo yo. ¿Me oís bien? Guillermo. Sí. Vamos a ver, en España, como todos sabemos, hace 5 años más o menos, que es cuando nosotros entramos en el sector, había 5.000 o 6.000 clínicas veterinarias y no había ningún tipo de concentración. No era una situación normal. En muchos otros países ya se había empezado este fenómeno. Y sí que es verdad que ha habido una concentración que a muchos les parece que ha ido muy rápida, pero si contamos el número de clínicas de estas 6.000 que pueden estar en grupos, todavía sigue siendo un porcentaje pequeño. Entonces, sí que es verdad que hay una concentración, pero nos parece mucho más rápida de lo que realmente es. Y si vemos otros mercados, esta concentración al final no ha hecho desaparecer estas clínicas independientes. Siguen participando del mercado, y yo creo que seguirán participando en el futuro. Y también yo creo que, bueno, no sé vosotros, pero mirando otros sectores, yo viendo por ejemplo el sector dental,
yo sigo yendo a mi dentista de toda la vida, que sigue siendo independiente. Entonces yo creo que eso en nuestro sector, por lo menos de las clínicas veterinarias, siempre existirá. Total, yo totalmente de acuerdo. O sea, al final la consolidación no es una cosa que acaba de empezar, o sea, lleva años pasando. O sea, grandes players en el sector de retail al menos, o sea, en el sector de pet retail se han consolidado en este sector. O sea, en Kiwoko es una formación, ¿no?, de 26 compañías a día de hoy. O sea, nosotros venimos de allí y otras tantas de Perdona, puras de... Sí. está un poquito antes que en el mundo de clínicas veterinarias, porque vosotros en retail, ¿desde cuándo? O sea, nosotros empezamos a comprar compañías, o sea, cuando yo estaba en Kiwoko en aquella época, o sea, casi desde el principio. De hecho, nació así, Kiwoko. O sea, empezó comprando en 2007. Entonces, empezó, de hecho, como la compra de 3 compañías independientes, de 3 cadenas que había, una en Galicia y otra en Madrid, y otra que estaba en Valencia, y entonces se fue consolidando. Eran compañías pequeñas también, de 4 o 5 tiendas, etcétera, y a partir de ahí se fue consolidando y luego construyendo, ¿no?, la marca y Perdona, Guillermo, en clínicas, ¿de qué año empezó realmente el movimiento de consolidación? Bueno, un poco en la referencia. Sí, yo creo que antes había pequeños grupos, pero la consolidación real empezó hace 5 años. Y bueno, nosotros llegamos a España hace... 2017. Sí, 2018, 18 sobre todo, sí. O sea, que hay 10 años de diferencia. Más años de diferencia entre la parte más de retail puro, ¿no?, de producto especializado, a la parte más de clínicas. Y el resto no ha desaparecido el sector. Simplemente pues los grandes players lo han ido haciendo, ¿no?, más profesionalizado, han ido dando o cubriendo otra parte del sector que no estaba cubierta. ¿Y qué porcentaje más o menos está consolidado dentro de grupos o grandes corporaciones? A ver, o sea, no te sé decir el porcentaje exacto, pero es verdad que hay 3, 4 grandes players, ¿no?, en el sector, y luego hay muchísimas tiendas pequeñas todavía de barrio, cadenas, etcétera. Entonces todavía es un sector muy atomizado dentro de lo que hay. O sea, y luego hay 2, 3, 4 grandes muy relevantes, ¿no?, conocidos aquí. Bueno, realmente son 15 años desde que se empezó con la consolidación en esta parte del sector del pet care. Y en el caso de distribución... No, coincido plenamente con Denise y con Guillermo. O sea, hay una consolidación. Yo creo que hay una parte que es de profesionalización. Hay una demanda también de ser más profesionalizado, y yo influía tanto en clínicas como en retail como en distribuidores. En distribuidores te diría, consolidación siempre ha habido compras, pero si tú miras el mercado de España de distribución hace 5 años, quedarían todavía 80, y de ahí desde la compra que hubo o fusión que hubo entre Distrivet Covetrus, luego tienes la parte de Nuzoa que se ha formado, que estamos hablando desde el año 2020, en 4 players añades a Centauro, tienes a Neftis y controla el 60% del mercado. Controlan, es decir, son los grandes, porque la gente pide una serie de servicios en los cuales en muchas ocasiones el pequeño, que es proximidad y que existirá, pero los servicios que se puede ofrecer uno grande, tanto a niveles logísticos, a niveles de sistemas, a niveles lo que luego pues un gran retail o una gran corporación como Manicura van a exigir, van a estar trabajando con ellos. Con lo cual es lo que existe en UK. En distribución tienes 3 distribuidores, no existen más. Y me dices que empezó más o menos 2020. Bueno, las grandes siempre ha habido compras de una distribución a otra en provincia, pero realmente lo grande ocurrió pues el 2020, que fue con fusión de Distribuet y Covetrus, la formación de Nuzoa y la aparición también de Neftis Pharma, y ahí Centauro sigue, no ha habido más, pero son los 4 que están hoy realmente dominando el mercado. Con lo cual, 2007 empieza en retail, 2017 en clínicas, 2020 en distribución, y va, como comentábamos antes, va todo un poco alineado, porque al final la entrada de dinero, la entrada de inversión en el sector, por esto que hemos comentado al principio, pues tira de el comercio final, digamos, en este caso comercio detallista o la clínica veterinaria que ofrece servicios al propietario de las mascotas. Y esto genera más facturación en el negocio, esto tira de distribución, ayuda también a laboratorios que ya consolidaron previamente, también farmacéuticas, fabricantes de alimentación, etcétera, sus procesos. Que el mercado no ha parado de crecer, que es lo que decías antes también, ¿no? O sea, es un mercado resiliente a las crisis, o sea, en las crisis de 2007, 2008, etcétera. El mercado ha seguido creciendo, en la pandemia además ha surgido y ha tenido un boom adicional. Entonces, va acompañando también, ¿no? O sea, sigue habiendo hueco para más consolidación y para todavía... No, ahí sí miras, además, o sea, antes en laboratorios que mencionabas, si tú ves los laboratorios que había en el año 95, que eran el número 1, 2, 3 y 4, hoy día no están como tal, han sido todos, pues no sé si coges Zoetis, toda la cola de empresas que forman Zoetis, pues es tremendo, ¿no? Ceba no existía hasta el año 2020, ¿no? Es lo que tienes.
2002. Pero yo te diría que más que sea por la entrada de dinero, es porque hay una demanda que existe y que hace que esa demanda atraiga a pues esas empresas que son capaces de dar respuesta a esa demanda, ¿no? Una demanda por parte de los propietarios de animales de compañía en mejores cuidados, mejor alimentación, sí, más servicio. Por ejemplo, más especializados. Al final, tú necesitas ir avanzando en la medicina, al igual que se ha hecho en humana y en otros países, para poder dar respuesta a esas necesidades que tienen los clientes. Al final, todos sabemos que hay una humanización de las mascotas y que cada vez son más una parte principal y de las familias, y que pues los cuidadores al final sí que buscan el darles mejor vida y cuidarlas. Entonces, yo creo que viene más de esa parte, porque la inversión es más bien algo reactivo a esa demanda que existe. Cierto, diremos que el informe este de Morgan Stanley que he mencionado al principio habla también de estas conclusiones. Habla de aumento del número de mascotas, aumento del número de visitas de estas mascotas a los centros de salud veterinaria, y habla del aumento de gasto anual medio por mascota, sobre todo, esto es un dato además muy interesante, entre el rango de edades de 18 a 34 años. Tienen una percepción del animal de compañía mucho más avanzada que generaciones anteriores, y esto es lo que también augura unas muy buenas perspectivas para el sector. Ya que hablamos de informe de Morgan Stanley, que está basado en mercado estadounidense, estamos viendo que hay muchos de los inversores o muchos de los fondos o de las plataformas que están consolidando, también lo están haciendo en toda Europa. ¿Qué opináis de esto? ¿Cómo veis este movimiento? ¿Creéis que se va a hacer a nivel europeo o cómo lo veis? ¿En qué sentido? Todos los fondos, los que están comprando en los diversos partes, y el incluir aquí al final es capital. En clínicas es muy claro, están entrando bueno, y yo creo que grupos en muchos países europeos en distribución. No, bueno, tienes en cierto modo que van llegando a Europa, a lo mejor que van llegando, es decir, al fin y al cabo tienes Covetrus, que hace en el mes de octubre pasó a formar parte de dos fondos de inversión, dos de los mayores del mundo, y que salió de bolsa. Y luego tienes las otras distribuciones que en algún momento ya han llegado a UK, han comprado en Suecia, como NWI o Patterson, y que son fondos también que están detrás y que se van haciendo grandes. Es lo mismo que puede ocurrir con... ¿Ocurre en clínicas? Sí, vamos a ver, más que buscar una expansión, yo creo que esto va de que, por ejemplo, Anicura se fundó hace 11 años, y fue la fusión de 4 hospitales allí en Suecia que decían, oye, en vez de estar compitiendo, vamos a colaborar y avanzar la medicina veterinaria. Este concepto caló y empezó a expandirse por Suecia, y como había demanda, vuelvo a decir la parte de demanda, de otros países de hacer algo similar, por eso se saltó a otros países. Y luego el hecho de ser una empresa multinacional tiene unas grandes ventajas, porque para poder compartir conocimientos, pues hay servicios que puedes desarrollar en un país porque ya se han desarrollado en otro. Esa es una gran ventaja, ¿no? Pero eso no quiere decir, yo creo, que tenga que ser expansiones multinacionales. También hay grupos, por ejemplo, que son de españolas. De hecho, Anicura, lo que dices tú, los primeros 4 hospitales eran clínicas independientes que decidieron asociarse sin ningún fondo de inversión detrás. Según crecieron, entraron fondo de inversión y al final lo compró Mars, todo el grupo ya una vez consolidado. Con lo cual, esta es una evolución natural y creo que aquí en España también está ocurriendo y ocurrirá. Sí, en el caso de retail, España es un mercado muy atractivo, ¿no? Es un mercado de crecimiento, ¿no? Como decíamos antes, no hemos caído en ninguna crisis, es un mercado resiliente, etcétera. Y en el mercado europeo ya está pasando a día de hoy, ¿no? Fresnap ha hecho un acuerdo con Arcaplanet en Italia, tiene otras tipos de partnership, ¿no? Con Society en Croacia. O sea, yo creo que es un tema que ya a nivel consolidación europea, en España todavía estamos un poco protegidos ahí, pero ha ido pasando, ¿no? A lo largo del tiempo. O sea, hay grandes consolidaciones europeas ya más o menos hechas, ¿no? O el caso que contábamos antes de Kiwoko, ¿no? También que lo han hecho al revés, ¿no? Desde España hacia afuera, ahora con otras adquisiciones como son, pues, o la adquisición de Hormundo o la adquisición de Animalis en Francia, ¿no? Entonces ya más o menos está produciéndose. Lo esperable un poco es que puede haber ese movimiento ya tanto desde España hacia Europa como de Europa hacia aquí está pasando.
acabe siendo eso en las dos direcciones, de España hacia el resto de Europa y Europa hacia España también. Pues un poco con este concepto y teniendo diferentes perfiles aquí, ¿cómo veis vosotros que va a evolucionar el modelo sobre todo de atención de salud veterinaria con la parte de oferta de producto? El modelo de pet shop o tienda especializada con actividad veterinaria que hay ahora mismo, y el modelo de clínica veterinaria, hospitales o grandes hospitales de referencia, esto ya lo tienen olvidado, pero la clínica en general tiene una parte de tienda y de producto. ¿Cómo creéis que evoluciona esto? ¿Va a cambiar este modelo o va a seguir siendo clínica con parte de venta de producto y pet shop con atención veterinaria? Sí, si nos fijamos lo que ha pasado un poco en otros países europeos, ¿no? También, y en Estados Unidos, yo diría que hay varios tipos de modelos y algunos incluyen al modelo mixto y otros no. O sea, tienes un Pet People en Estados Unidos que no tiene clínica veterinaria, directamente ese no es su modelo y es exitoso, igual que además un PetSmart o un Petco, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, yo creo que va a haber un mix de diferentes modelos y cada uno tiene una estrategia diferente, ¿no? Entonces, tanto el modelo mixto, no solo con servicio veterinario, sino con servicio veterinario, la peluquería, ¿no? Un poco todo alrededor del producto y del servicio que puedes ofrecer a los animales, y luego el modelo, ¿no? Sin clínica y totalmente no especializado en el producto y mucho más en la alimentación. Entonces yo creo que va a haber de ambos tipos y cada uno con una estrategia distinta y exitosos ambos, yo creo, o según hemos visto en otros países. ¿De futuro cuál crees que puede predominar? ¿Alguno de ellos? Yo diría que va a predominar el mixto por el punto de partida en el que estamos hoy también, porque ya hay mucho más modelo mixto que modelo independiente, digamos, independiente sin este servicio agregado, o al menos en España a día de hoy hay mucho más mixto que desagregado, pero veremos. O sea, esa sería mi visión. No, ¿estamos de acuerdo? Perdón, adelante, Guillermo. No, digo, estamos de acuerdo. Yo creo que predominará el modelo mixto. Como bien decías antes, hay clínicas o hospitales grandes de referencia que no tienen mucho sentido que tengan tienda o nutrición. Sin embargo, clínicas generalistas, una parte importante de la salud del animal es la nutrición. Viene de parte de tener una buena nutrición. Entonces, ese tipo de clínicas, pues yo creo que siempre seguirá teniendo un componente de nutrición y bueno, y algunos complementos que tiene sentido porque lo tienes en el punto de venta, pero ya, yo digo, más que tipo de empresa, yo diría que depende del tipo de clínica, en nuestro caso. Y te lanzo la misma pregunta que a Denise. ¿Qué mix tú crees que quedará al final? O sea, ¿vamos a ir más hacia el modelo de hospital especializado en servicios veterinarios sin prácticamente nada de producto? ¿Va a predominar esto? ¿O va a haber un porcentaje de este tipo, pero va a predominar el modelo mixto? Para los hospitales grandes y de referencia, ya te digo, a día de hoy prácticamente no hay venta de productos. Pero en global me refiero. Se va a mantener. Por eso digo, pero que yo creo que las dos cosas coexisten. Tú tienes hospitales de referencia en los cuales no va a haber nada de retail y otros de medicina generalista donde sí que va a haber parte de retail porque está asociada, como decía antes, a la nutrición y luego al punto de venta de complementos. Pero esa parte siempre seguirá siendo relativamente pequeña. ¿Tú qué visión tienes, José Luis? No, yo creo que es 100% y depende mucho. Y luego creo que hay una parte que es la experiencia del consumidor. Entonces, hay una parte que ya no va a ser ni incluso físico. Yo creo que es una parte muy importante que es de online. Si tú ves a día de hoy en mercados más maduros como UK o en Escandinavia, corporaciones veterinarias tienen ya su propia parte online. Tú tienes una parte de consumidores en los cuales puede llegar. Al final es competir con un Amazon, competir con un Zooplus. Entonces ahí habrá una parte mixta completa, es decir, grandes hospitales no van a estar vendiendo allí, el negocio es completamente distinto, pero el darles el servicio a la gente que llega al hospital, pues puede ser. Y todo esto tiene que ser, es la evolución, es lo que quiere el consumidor y de dónde se van a, digamos, tener la recomendación más importante, va a ser en un veterinario que les llega, les diga y que puedan comprar. De hecho, con esta estructura que estamos comentando, con este formato que estamos hablando, ¿qué figura creéis que va a tener ese veterinario de proximidad o esa tienda, esa pet shop de proximidad que no va a entrar dentro de grandes corporaciones, sino que se va a mantener independiente y va a tener esa figura un poco de atender a la gente de proximidad a su ubicación? ¿Cómo creéis que va a quedar este formato? ¿Creéis que desaparece, que queda prácticamente inexistente, va a tener mucha relevancia? No, yo creo antes Guillermo lo decía. Tenía a su dentista y ha seguido a su dentista
que es el independiente que hay. Y yo creo que los independientes tienen un aspecto importantísimo y que continuarán y estarán ahí. Quizás vaya a cambiar en la forma y que a lo mejor la competencia pueda ser un poquito más y que el cliente demanda más. Es decir, esto ahora ya no se llaman propietarios de mascotas, ¿no? Lo estamos llamando todos los pet parents porque, tú pregúntale a mi hija, el perro es su hijo, o sea que así de claro. Y entonces hay que adaptarse a todo esto, es el servicio que les damos y yo creo que la proximidad, el trato, cómo los tratemos es lo que va a ayudar. Yo creo que convive y el independiente va a seguir ahí y por mucho tiempo. Y el comportamiento del cliente, yo totalmente de acuerdo, pero sumaría el comportamiento del cliente también es muy distinto de una tienda, ¿no?, más de barrio, más cercana, al que va al parque comercial o al que va al centro comercial, ¿no? O sea, al final hay más mercado del que para capturar, tanto para los independientes como para las tiendas más especializadas o que están ubicadas en otro tipo, ¿no?, de localizaciones. Entonces, eso suma. Entonces, yo también creo que se van a mantener y además capturan a tipos de clientes diferentes. Bueno, pues yo no voy a cambiar de una misma línea. Estamos más alineados de lo que pensábamos. Yo creo que aparte tiene que haber un ecosistema en el cual hay una colaboración entre las empresas, los grupos y las clínicas independientes. De hecho, nosotros colaboramos muchísimo con clínicas independientes, ayudándoles a esos casos que son muy complejos y que no tienen la especialidad para trabajar con ellos, para resolver el problema que pueda tener su cliente. Ese cliente luego vuelve a su clínica de proximidad y sigue trabajando con ellos. Y aparte nosotros también podemos ayudar a esas clínicas a ir avanzando en ciertas partes de la medicina, o sea, pues con estancias o dándoles una formación. Entonces yo creo que ahí hay un ecosistema en el que, oye, colaborando todos, hay cabida para todos. Con lo cual, más o menos se puede esperar o creéis que en el caso tanto de Pet Shop como clínicas, quizá esas estructuras más de proximidad van a tener una vinculación más afectiva o una relación más cercana con el propietario, mientras que en los grandes centros se va a convertir en algo un poco más impersonal o un poco menos vinculado, quizá con una calidad diferente a lo mejor de prestación de servicio, con un nivel, un estándar de prestación de servicios de más alto nivel, pero con menos cercanía hacia este cuidador de... Tengo una opinión bastante sesgada a lo mejor, o una opinión mía, y es que la atención al cliente y la calidad no tiene absolutamente nada que ver con el tamaño de una empresa. Vemos grandes empresas que tienen muy buena calidad y buena atención al cliente y otras todo lo contrario, y lo mismo con empresas pequeñas, ¿no? Yo creo que depende un poco de la cultura de la empresa, de las prioridades y los recursos que pongan en ese sentido, ¿no? O sea, si tú no pones pues una formación a tus empleados de oye, cómo tiene que atender al teléfono, cómo tiene que tratar a su cliente, hay algunos que lo saben pues porque lo tienen en su ADN, pero otros que no. Entonces, tú tienes que dar esa formación. Y luego, en la parte de calidad, claramente tienes que tener un programa de calidad. Si no tienes un programa en el cual hagas un seguimiento, tengas datos, etcétera, es muy difícil pues dar consistentemente una buena calidad. Y vuelvo a decir, eso lo puedes hacer desde una empresa pequeñita a una empresa inmensa. Yo soy totalmente alineada con eso. Lo que sí hace, para mí lo único que añade es algo de complejidad. Pero si tienes el foco adecuado, ¿no?, de la formación, o sea, al final no es lo mismo que tú lo haces, ¿no?, en tu tienda independiente en la que tienes 2, 3, 4 personas, ¿no? O si tienes que extenderlo a una cadena profesionalizada en la que son 100 tiendas, 200, me da igual. En la que cada uno se lo multiplica por entre 6 y 8 personas cada tienda, ¿no? Entonces, ser consistente en esa experiencia de compra del cliente igual es más complejo. Pero eso no quiere decir que lo hagas más impersonal. Se trabaja y mucho. Exacto, hay que trabajarlo mucho en esa línea para que precisamente, ¿no?, el cliente sí que reciba esa experiencia de compra, ¿no?, de cercanía, de atención, de asesoramiento. Entonces, depende mucho más de la cultura de la compañía y de cómo implementan ese tipo de medidas por el concepto de concentración o agregación del mercado, para mí. No, yo creo que aparte lo que estamos en los últimos años es que independientemente, coincido con lo que decía Guillermo, sea grande o pequeña, luego tienes otro tema que son todos los reviews que te pueden aparecer en Google o en todos los demás. Cualquier clínica, cualquier hospital, como te pongan 4 valoraciones negativas, y entonces esto no se comunicaba, podía ser más boca oída. Hoy día es muy fácil. Entonces, por esa parte, creo que todo el mundo tiene que esforzarse, distribución, retail, veterinarios, todos en hacer esa parte de atención al cliente importantísima. Bueno, quizá los de cercanía, esas estructuras independientes pequeñitas,
ven su tabla de salvación en, no, yo tengo vinculado al cliente, yo tengo mucha cercanía, le conozco, hablo con él todos los días. Seguro. Entonces no se me va a ir porque es fiel a mí. Que quizá el mensaje es, oye, todas las grandes corporaciones trabajan esto mucho porque igual que ellos son conscientes de esto, las grandes corporaciones igual o más, y no va a ser quizá la única defensa que puedan utilizar para mantenerse, sino que tiene que ofrecer también calidad de servicio y tiene que ofrecer algo más, lo que decíamos del dentista. Tú seguirías yendo al dentista porque te hace las cosas perfectas. Si te lo hiciese mal, evidentemente no vas a volver por allí. Bueno, y aparte tienes la cercanía geográfica, o sea, mucha gente va al veterinario que tiene en la esquina porque es lo más cómodo y si aparte le da un buen servicio, ¿para qué se va a ir a otro sitio, no? A menos que luego tenga un problema que no se pueda resolver en esa clínica y luego tenga que buscar otra solución, ¿no? Pero si esa clínica le da solución también a ese problema, pues el cliente seguirá yendo ahí porque es donde confía y donde le dan un buen servicio. Os lanzo otro tema un poquito diferente y quizá la charla anterior también ha tocado parte de esto. ¿Qué ocurre ahora en estas inversiones tan potentes en toda la parte relacionada con venta de animal vivo? ¿Cómo veis que pueden ir esto o qué pueden estar pensando aquellos fondos o aquellos inversores que han puesto dinero y mucho en estructuras de este tipo basadas, que su corazón principal o su actividad principal está basada en venta de animal vivo? Complicado, ¿no? Guillermo, tú te abstraes. No vendemos animales vivos nosotros. Bueno, a ver, si se dificulta la posibilidad de adquisición de mascotas, evidentemente está la adopción ahí, es algo que hay que potenciar y que se debería tratar de llegar a 0 animales en albergues, pero puede impactar también algo. Pero evidentemente está Denise, yo creo que es la que más. ¿Vosotros animal algo tampoco tocáis? No, efectivamente, nosotros, o sea, al final el sector no son, o sea, tú has apuntado, ¿no?, al driver de la categoría como la venta de animal vivo, ¿no? Cuando tú miras la distribución de las ventas, o sea, nosotros no vendemos animales, no vendemos conejos, roedores, ni perros, etcétera, fomentamos la adopción, pero sí en nuestro histórico, ¿no? Cuando yo estaba en Kiwuko, etcétera, lo hacíamos. Entonces, el peso de la venta de animal vivo es mucho menor a lo que la gente igual tiene en la mente, ¿no? Estamos hablando de un peso total sobre las ventas de aproximadamente el 10%. Entonces, en realidad, no es el driver, no, o sea, aunque pueda ser una preocupación para los inversores y por supuesto, ¿no? Sobre todo del futuro y la viabilidad de dónde después, si no vendemos esos animales, cómo sigue, ¿no?, la rueda. Yo creo que hay muchas cosas para potenciarlo que no deberían preocupar. Entre ellos la adopción, obviamente, que los albergues están llenos y que todavía hay mucho trabajo por hacer ahí como sociedad y desde luego nosotros como responsables también y participantes del sector tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Pero al final el peso de la venta puro del animal vivo no es tan alta como igual se puede percibir desde fuera, ¿no? Entonces es mucho más dedicarse, ¿no?, al cuidado de la salud, de los animales, a la venta de un buen producto nutricional, a seguir trabajando en ofrecer más servicios al cliente, ya no solo pues por la vía de peluquerías o de servicio veterinario adicional, sino también de ofrecerle complementos, suplementos y muchas otras oportunidades que antes no teníamos, al menos en España, o que no estaban trabajando. Obviamente, entonces impactará a tiendas independientes que a lo mejor su núcleo de negocio pueda ser más elevado. Porque por lo que dices, en grandes corporaciones, 10% no es relevante como para impactar, evidentemente. Impacta, efectivamente, todo suma, pero digo, no es el driver que tira, ¿no?, a un inversor, yo creo, al final a apostar por una compañía o por otra, o a decidir no seguir impulsando y en la concentración o hacer una compra, etcétera. Yo creo que no es el factor principal para hacer una inversión en ese tipo. José Luis. No, yo creo que es al final especialización. También si miras hace 25 años había tiendas exclusivas que se dedicaban solo con piscicultura y vender. Hoy día es muy difícil, prácticamente imposible encontrar. El consumidor también cuando quiere tener toda una serie de servicios que me ofrezcan más. Y luego también si ves otros países de Europa, no han vendido animal vivo, porque tenían la reglamentación donde prohibía vender animal vivo y donde no tenían. Con lo cual, al final, es encontrar esos servicios que decía Denise y el poder ofrecer, ¿no? También habrá todo aquel que se pueda vender, habrá una vía de especialización ahí para todo la parte independiente, obviamente. Me parece que puede haber alguna
ventana abierta de que no genere un impacto especialmente negativo en el sector. Bueno, pues os voy a plantear otra pregunta que está a lo mejor es un poquito más, más peliaguda. ¿Cómo veis vosotros estos formatos de inversión en los cuales el único foco es multiplicar la inversión que han hecho por X sin poner ningún tipo de atención o atención mínima en el modelo de negocio o en la operativa del negocio, sea cual sea el formato? Yo creo que la operativa, al ver, todo el mundo quiere multiplicar, sea una empresa de una persona o sea un private equity detrás. Con lo cual, y la operativa al final tienes que preocuparte que funcione bien porque si no, no genera rentabilidad. Exacto. Con lo cual, a lo mejor puedes decir, va más acelerado, se mete más dinero y quieres un retorno mucho más rápido. Esa puede haber la diferencia, pero no creo que haya una diferencia que un private equity se vaya a dedicar. No me preocupa tanto porque si no funciona, aquello no genera un EBITDA positivo. Con lo cual yo creo que en todos los casos, sea un independiente o sea una gran corporación, la operativa y el generar resultados, el preocuparte por el resultado con unos KPIs que sean ahí adecuados, siempre estará ahí. A corto plazo, ¿hay por ahí algún ejemplo que ha ocurrido? ¿O deben de ser muy a corto plazo? Sí, bueno, yo no, como hemos comentado, no somos un private equity, pero conociendo lo que conozco del negocio, yo te diría que es muy peligroso el mirar a muy corto plazo, porque si tú no tienes unas buenas bases del negocio, al ser un negocio sobre todo es un servicio, ¿no? Por lo menos en la parte veterinaria, el negocio se te puede caer muy rápidamente. Como no cuides tus empleados, porque al final en un negocio de servicios son tus empleados la cara visible con el cliente, el volumen de negocios te cae muy rápidamente. Entonces, si no cuidas eso y cuidas la calidad del servicio, no van a conseguir una rentabilidad a corto plazo tampoco. Por eso digo, es peligroso el no fijarse en que las bases tengan que estar bien puestas. Sí. Yo a lo largo de mi carrera he tenido 5 fondos de private equity en el accionariado y al final luego está el equipo gestor. Y el fondo, ¿no? Os puede presionar y querer un retorno a corto, a largo, ¿no? Y ir manejando sus periodos de inversión. Todo el mundo quiere multiplicar, que es lo que dice José Luis, ¿no? Y tiene mucho sentido. Pero el equipo gestor tiene que estar ahí, ¿no? También para decir, oye, que si no cuidas la base del negocio no vas a multiplicar. O sea, eso es bueno para el negocio, tiene que ser bueno para el negocio, bueno para el cliente. O sea, las bases hay que cimentarlas bien y hay que trabajarlas, ¿no? En que estén bien cuidadas, que estén pensadas para el cliente, en seguir creciendo, ¿no? Y en poner bien las piezas que te van a hacer crecer a futuro para que después tengas un buen retorno, ¿no? Entonces, yo creo que los fondos luego no se meten tanto en eso, ¿no? Y deberían, o sea, hay diferencias, ¿no? Entre un fondo y otro y luego hay que elegir siempre el buen compañero de viaje, pero... Esto quizá podría ser un mensaje para aquellos que están viendo posibilidad de hacer negocio rápido aquí, decir, oye, yo meto dinero, voy a ganar un montón de pasta, sin hacer nada, no tengo ni idea del sector, no me preocupa, ni tampoco tengo necesidad de contratar a nadie que sepa de esto porque ya lo que digo yo, Juan Palomo, ya me lo he visto, ya me lo como. Nosotros solemos decir que desde que pones el agua a hervir hasta que hierve, hay que esperar ese tiempo y eso hay que esperarlo. Y todo el mundo tiene que, digo, por mucho que, o sea, la puedes poner a 9 y eso hará que vayas más rápido, ¿no? Y está fenomenal. Y eso, sí, pero tienes que estar pendiente y tienes que saberlo. Tienes que esperar a que hierva a 9 de temperatura, pero hay que esperar a que hierva. Perfecto. Ahora una pregunta estaba más para Guillermo porque es una preocupación que hay dentro de los veterinarios fundamentalmente, de cómo crees tú que está asumiendo el veterinario propietario de una clínica durante muchos años su cambio de rol dentro del sector cuando vende su clínica o entra a formar parte en el formato que sea alguno de los grupos y él pierde esa figura de socio, fundador, propietario, director general, etcétera. Bueno, es como todo, es un proceso de adaptación, ¿no? Cuando un veterinario, ya que tenemos muchos que deciden vender, tiene unas expectativas, ¿no? Hay algunos que deciden vender porque se quieren jubilar, que no es el caso de los que por lo menos trabajan con nosotros, y hay otros que buscan pues seguir con su proyecto, avanzar con su proyecto, ir más allá de lo que tenían capacidad de hacer por ellos mismos y tener un compañero de viaje, ¿no? Entonces, eso
pues tiene muchos beneficios, también tiene en algunos casos que requieren cierta adaptación, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que seguro que algunos de los que están en el público coincidirán conmigo. Si sigue una clínica independiente, seguramente no cambie de sistema de gestión, porque han estado 15 años con el mismo, están acostumbrados y están cómodos con él. Eso sí, cuando entran en un grupo, pues oye, en un grupo tenemos que trabajar de una manera homogénea, tenemos que buscar sinergias para todos y requiere ciertos cambios. Entonces, esos cambios a veces no son tan fáciles, pero al final acaban funcionando porque ¿Tu sensación es que en general saben dónde se han metido o se meten ahí y de repente se encuentran con que... No, yo creo que es todo el mundo tiene una expectativa de lo que va a ser. En algunos casos se llevan una sorpresa grata porque es mejor de lo que pensaban. En otras cosas pues les cuesta un poquito más adaptarse. Por lo general yo creo que bien. Vosotros aquí tenéis... Yo creo que Guillermo es el que mejor conoce. Sí, por eso le lanzo la pregunta a él, pero bueno, viéndolo desde fuera, pues sí, has conocido gente que está encantada, oye, es fantástico, y otros, pues bueno, yo creo que hay que saber acostumbrarse que pasan de ser empresarios propietarios a ser ahora pues parte de un grupo, empleados, y yo creo que es lo que hay que interiorizar y verlo desde el inicio, ¿no? El proceso de adaptación es la clave, efectivamente, ¿no? O sea, ahí yo siempre digo que en el conjunto deberían ganar y en algunas cosas se pierde y en otras se ganan, ¿no? Igual tienes menos capacidad de decisión en algunas cosas que antes, ¿no? Decidías tú y pasaban por ti, y luego tienes otras ventajas que a lo mejor antes no tenía, ¿no? Como estar más apoyado también en según qué decisiones, ¿no? El emprendedor y el independiente suele estar muy solo también, ¿no? En capacidades también comerciales, de compra, de etcétera, pero tienes que pasar a lo mejor por el cambio de sistema. Entonces, la clave es el proceso de adaptación. Estoy dando cuenta ahora que estamos hablando de veterinarios, pero vosotros también en algunos proyectos se han comprado tiendas, pet shops grandes o alguna pequeña cadena que era propiedad de una sola persona. El efecto es el mismo. Es exactamente igual. O sea, nosotros jugamos bastante así también, y nosotros cuando yo estaba en Kibuco también, ¿no? Antes decía 26 adquisiciones. En cada una de ellas hay que pasar, ¿no? A hablar con las personas, a hablar con el equipo, ir haciendo los cambios poco a poco, pero el poco a poco para uno es muy rápido para otro, ¿no? Y entonces hay que todo el rato trabajar en esa balanza, ¿no? De ir encaminándose hacia donde hay que ir y hacia donde requiere el nuevo grupo o lo que sea, a través de la homogeneización, porque hay que entrar, trabajas en una forma consolidada, igual para todo el mundo, los cambios del sistema, etcétera, pero no lo puedes hacer de golpe, ¿no? Entonces hay que trabajar en ese proceso. Sería más o menos una visión positiva, o sea, estas personas que dejan de ser propietarios de su negocio, pasar un proceso evidentemente más o menos complejo, pero en general creéis que la percepción es positiva con el paso del tiempo. Yo diría que la mayoría sí, o sea, la mayoría del conjunto creo que se gana, pero hay que pasar por ese proceso de adaptación que hay gente que lo pasa más rápido que otro. Y hay gente que no se adapta también, obviamente, ¿no? En todas las... Hay una parte que se quita de los problemas que podían tener, que es como toda la gestión de personal, contrataciones y demás, con lo cual dejan de tener ya esas... Y a lo mejor se van a dedicar a ser únicamente a estar de veterinarios, ¿no? Con lo cual yo creo que, como decía Denis, al final tienes que poner en la balanza lo que es positivo o negativo, y normalmente debería ser positivo. Bueno, yo personalmente creo que es un tema de expectativas. Cuando a veces esperas más de lo que luego te dan, te llevas una decepción, y si se maneja bien, debería cubrir tus expectativas. Si tú previamente sabes a dónde vas y qué es lo que vas a hacer, no debería haber ningún problema, excepto ese periodo de adaptación que, vamos, tú te cambias de trabajo y necesitas ese periodo de adaptación, haciendo el mismo rol o la misma labor al irte a otra empresa, con lo cual eso no debería preocuparnos. Y luego te puedes llevar sorpresas, ¿no? Cuando vino la pandemia, muchos de los responsables o fundadores de clínicas me dijeron, oye, menos mal que estábamos con vosotros, porque al final nos dais una tranquilidad, nos dais un apoyo que si estuviésemos nosotros solos estaríamos pues bastante más preocupados. Luego pasó que en la pandemia todo lo contrario, hizo que creciese, ¿no? Pero hay momentos en los que, oye, si no tienes un compañero de viaje se puede hacer mucho más difícil. Sí, yo alguna vez me pregunto sobre esto, la conclusión es lo mejor y lo peor. Lo mejor es la tranquilidad. Lo peor al final es asumir ese cambio. Es un poco las expectativas, lo que hablábamos antes. Pero esa tranquilidad evidentemente vale mucho, y sobre todo en tiempos como este de pandemia, un lujo.
Siguiente pregunta, un poco ya mirando hacia futuro. ¿Cómo creéis que va a evolucionar? O sea, estábamos hablando de retail, que son 15 años. ¿Le queda todavía algo de maduración o de evolución? Clínicas veterinarias, ahora antes ha empezado 2017, el último dato, que además hablaremos en el informe sectorial esta tarde en feria, es que es el 5% de las clínicas, que es un 18% de la facturación, un 18 y algo, más o menos, a cierre del 22, con lo cual queda mucho por delante. Y en distribución, pues bueno, hay 3 grandes players que copan un buen porcentaje del mercado, después con una playa de pequeños jugadores, bueno, un grupo intermedio y muchos pequeñitos, ¿vale? Un poco como puede pasar en las clínicas, que ha empezado un poquito más tarde. ¿Qué futuro prevéis cada uno de vosotros para la parte que os toca? Yo creo que ya en distribuciones, lo que te he dicho, en los últimos 4 años ha pasado que 4, te incorporaría 4, pues controlan aproximadamente el 60% del mercado. Controlan, es decir, las ventas van canalizadas a través de ellos en un 60%. El resto siguen existiendo, pero sí que veo que ahí va a ir a mayor concentración, creo, o la existencia de menos. No por nada, es lo que hay en otros países. Si te vas a UK hay 3 que llevan todo lo demás. Entonces, a nivel de todo lo que se puede ofrecer, y cada vez la distribución se exigen más servicios. O sea, lo que va a exigir pues una Anicura o lo que exige un retail como Wow, tienes que tener, que en muchas ocasiones un distribuidor pequeño no va a poder darlo. Entonces yo creo que va a seguir y habrá. Obviamente hay un espacio para distribución local, regional, donde el servicio va a ser muchísimo mejor, por estar al lado, pero va a haber siguiendo una concentración. O sea, ¿tú crees que reducirá bastante el número de pequeños...? Sí, aparte también es por un tema de la ley. O sea, lo que ha cambiado toda la ley del medicamento y cómo es la definición mayorista, minorista, la inversión que hay que realizar a día de hoy en un distribuidor tiene que estar respetado en la cadena de frío. El almacén tiene que estar a 24 grados. El poder climatizar un almacén a 24 grados, eso tiene unos costos tanto de construcción como de mantenimiento. Antes, hace unos años, no era un almacén y podías tener. Con lo cual, todos estos costos, ¿cómo se pueden asumir, ¿no? Es el servicio que luego van a exigir, pues en este caso, sea retail o sea veterinario, lo que tiene que dar un distribuidor. Y también, por una parte, la empresa farmacéutica lo que exige. Una empresa farmacéutica, para venderlos a los distribuidores, vamos a exigir también una serie de cosas, que se cumpla con la legalidad, que se cumpla con que el producto esté bien, haya una buena trazabilidad, y eso es lo que lleva, es profesionalización. Lo que cree más o menos que quedará, como hablábamos antes, este negocio de proximidad, tanto en retail como en clínica veterinaria, distribuidor de proximidad que atenderá al cliente en determinados productos, en determinadas líneas de sus necesidades, pero con unos grandes actores dominantes. Ahí también, y si coges dentro de España, pues, ¿qué ocurría antes? Las farmacias. Había un montón de distribución que era de esas farmacias de Cuenca. Hoy día son 3 grandes operadores que tienen el 90%, que son Cofares, Federación Farmacéutica y el EFAMI 4 y los de Vida Farma. Entonces ha ido concentrando por lo que exigen el propio canal, ¿no? No hace falta irse a otro. En el caso de tiendas especializadas también va a haber y va a seguir habiendo otra vuelta, ¿no? De concentración. Al final, a día de hoy nadie en el mercado tiene, ninguno de los 4 o 5 grandes players tiene más concentración del 15 o 20% de cuota. Sigue habiendo muchos independientes, como decía antes, ¿no? Y mucho proceso atomizado. O sea, yo creo que va a seguir habiendo una vuelta, ¿no? De concentración y de integración de pequeños y, o sea, va a seguir el mismo camino. Nos queda por ver. Nos queda por ver todavía, yo creo. En clínicas, evidentemente, sí, nos queda. Yo creo que la velocidad de concentración se va a ralentizar porque ha habido una velocidad muy rápida en los últimos 5 años. Yo creo que muchos de los veterinarios que querían vender ya han vendido. Habrá otros que están indecisos y otros que no querrán vender nunca. Entonces, esos se mantendrán independientes. Entonces, sí que creo que seguirá una concentración, pero no tan rápida como la que hemos visto, ¿no? Y luego lo que sí que veremos, obviamente, es algunos de los grupos fusionándose, porque si son fondos de inversión, al final... Todo este era un matiz que os iba a hacer, y si veíais esto, bueno, José Luis lo ha apuntado, no lo ha llegado a decir con claridad, quizá porque también los players que hay ahí, los principales actores son bastante más grandes o copan una cuota de mercado más amplia, que hay cierta limitación para hacer esto. En retail tú lo has apuntado directamente, y en clínicas veo que estas fusiones o adquisiciones de un grupo a otro o tal, ¿creéis que se producirán?
Sí, porque al final, como decías tú, aunque haya habido concentración, sigue siendo un porcentaje pequeño del mercado. Entonces, es natural. Perfecto. Vamos a abrir ronda. No sé si queréis decir alguna cosa más. ¿Queréis comentar algo más? Abriremos... Bueno, hay aquí otro tema. Perdonadme, os iba a dar la posibilidad de preguntar, pero me vais a dejar un minuto, porque esta tiene miga. Me la había dejado aquí. Si os digo burbuja, Es para... burbuja, ¿qué os viene a la cabeza con burbuja? Y si ponemos efecto burbuja, ¿creéis que se está dando un efecto burbuja? Te vienen a ti, Guillermo, no sé por qué es, pero... Vamos a ver, burbuja, yo creo que yo cuando pienso en burbuja, pienso en la burbuja financiera del ladrillo y demás. Yo creo que es un fenómeno distinto para nosotros, ¿no? Puede ser que algún grupo haya hecho una inversión especial en algún centro por necesidad o por decisión estratégica de querer entrar en cierto mercado y demás. Yo creo que al final es una cuestión de oferta y demanda. Y aparte que a los veterinarios no se les pone una pistola en la cabeza y les dice tienes que vender y tienes que vender a este precio. Entonces, si no te hacen una oferta que a ti te interesa, pues no vendes y sigues operando. Entonces, yo diría que no hay una burbuja como tal, como hemos visto en otras industrias, ¿no? En este caso era casi al revés. O sea, yo soy veterinario y he vivido esta parte. Entonces, tú no estás dispuesto a vender, pero si de repente te llega uno y te dice, oye, que te doy tanto más. Y nada. Te viene otro y oye, que te doy tanto más. O sea, No te pares. ese efecto es el que se ha producido, ha sido una realidad y después en el sector el rumor era, oye, ¿cómo es posible que estén pagando estas cantidades por las clínicas? No lo valen, no lo valen, pero se está pagando. Entonces, este es un poco ese efecto burbuja al que me refería, que no sé si están de acuerdo en que esto se ha producido o no, cuál puede haber sido la causa y si crees que se pinchó. Vuelvo a decir, para que pinche y que explote tiene que haber, o sea, es un cataclismo, ¿no? Y yo creo que eso no está pasando. Sí que creo que en algunos casos algún grupo puede haber pagado algo superior a un valor que puedas hacer una estimación puramente financiera por necesidad estratégica y sí que es posible que haciendo los cálculos piensen, oye, todavía puedo pagar un poco más y hacer rentable esta inversión. Pero como tal, ¿sabes? Yo diría sí, puede haber crecido los precios en el último año o 2 años, pero es por haber más competencia al final. Sí, hay más demanda por comprar clínicas, y sobre el precio es cuestión de mercado. Igual puede subir y bajar, entonces, sí. ¿Sabes? Si baja la demanda, pues irán bajando los precios igual. O sea, ajustes de mercado y claro, ya está. Yo, o sea, en la parte de retail yo creo que no estamos ahí. En la parte veterinaria y apuntando un poco a lo que estás diciendo, yo sí, o sea, cuando lo analizas, ¿no? Dentro del sector, además, si miras las valoraciones que se pagan por algunas clínicas, ¿no? O sea, cuesta a veces entender, ¿no? Un poco el efecto que hemos vivido, a lo mejor en el último año, de ciertas valoraciones de algunas cosas. Entonces, si a eso le llamas un poco de efecto, yo creo que sí que lo ha habido. No sé si aguantará mucho tiempo. Entonces, lo que pasa es, como no llegas en una burbuja como tal, dices, oye, no se termina de pinchar porque ha pasado, pero no ha pasado, ¿no? Lo tienes ahí un poco en el medio. Pero sí que hay ciertas cosas, ¿no? Que creo que tienen ese sentido estratégico, efectivamente, y seguro que se han hecho por eso, ¿no? Pero eso te lleva a sobrepagar seguramente algo más en la valoración en un momento determinado en el que todo el mundo tiene más apetito, ¿no? Te voy a decir, eso podría explicar que en el sector retail también, alguna de las operaciones gordas que se ha hecho, sí. Las valoraciones, esto desde fuera, sí. Empresas incluso dando pérdidas y venderse por miles de millones. En el pasado, o sea, nosotros... Sería más o menos el mismo efecto que hacemos, ¿no? Exacto, a eso voy, exactamente. O sea, si tú tienes, ¿no? muchos agentes, ¿no? Buscando en ese mismo momento el mismo activo, y hay mucho interés, obviamente eso y cada uno tiene su interés estratégico en el mismo activo, ¿no? Provoca una especie de burbuja, ¿no? No es algo de locos, ni es algo que llegue a tener ese efecto de pinchar la burbuja en algún momento, pero sí que se ha producido en varios momentos y yo creo que hemos vivido, ¿no? A lo mejor los últimos 12 meses con varios operadores clínicos intentando integrar o consolidar a la vez
Sí, quizá por prisa. Buscando prácticamente los que es muy rápido. A lo mejor por prisa, por esta pues tiene mucho sentido. objetivo demasiado optimista e intentar cumplirlo. No, y va a tener todo su sentido estratégico, seguro. Es decir, o sea, va a tener, al final, si consigues ejecutar el plan que querías, igual has pagado un poco más al principio, Sí, pero eso en Guillermo la está valoración tranquilo. final y en los... Si Guillermo está tranquilo, Bueno, no os preocupéis. Si no tienes ese efecto de corto Si él plazo... que es el que ha decidido si se compran Si o no no se somos compran. los únicos del No, mercado, pero ¿sabes? Te hablo de nuestra experiencia. Sois uno de los principales players aquí, o sea que... ¿Y en distribución qué nos cuentas? No, yo no creo que sea burbuja, yo creo que ha sido una concentración que era lo que tenía que venir por ahí, y a lo mejor puede aparecer, porque ha coincidido, que ha sido retail, ha sido veterinarios en distribución, todos en los últimos 3 años ha sido realmente una efervescencia, pero no lo consideraría burbuja. Creo que es un negocio en el cual da unos resultados, que da todos unos resultados y que es maduración, no lo creo. Sí, basado en esos informes y en esas expectativas de crecimiento, al final los números salen. Perfecto. Bueno, pues ahora, como os había prometido, abriremos preguntas. Mira, ¿alguien quieren hacer una? Hola, buenas tardes, gracias. Soy David de Lorenzo, una empresa de diagnóstico del Reino Unido, y quería preguntar, sobre todo en temas de nuevas tecnologías. Supongo que el proceso de concentración a nivel de diagnóstico, desde el que más conozco, deriva también sobre todo de una necesidad de nuevas tecnologías, nuevos test de diagnóstico más complicados que solo una gran empresa puede proporcionar. Pero a nivel de nuevas tecnologías, ¿cómo pueden influir a la hora de empoderar la pequeña clínica o este veterinario independiente para que tenga más confianza a la hora de proporcionar este tipo de diagnósticos, más que solo a nivel grande se podía hasta ahora proporcionar? Pues yo creo que Guillermo... Sí, vamos a ver, todo lo que es innovación en diagnóstico y que conlleve también una reducción del precio por diagnóstico, pues ayudará a unas clínicas más pequeñas que no puedan permitirse ese tipo de equipamiento a seguir compitiendo en ese entorno. Pero, como decía yo antes, también existe la posibilidad de que clínicas más pequeñas puedan colaborar con clínicas más grandes para que les apoyen en esos diagnósticos. ¿Sabes? En nuestras clínicas a lo mejor podemos tener un TAC que no todas las clínicas se pueden permitir, pero sí que podemos trabajar con esa clínica revisora para que puedan hacer el TAC en nuestras instalaciones. Entonces, yo creo que eso es parte del ecosistema y la innovación siempre va a seguir existiendo, y mientras podamos hacer cambios disruptivos que reduzcan el precio por cada una de esas pruebas diagnósticas, podemos seguir empujando eso a las clínicas de cercanía que decíamos antes. Gracias. ¿Queréis comentar? Nada. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buenos días. Buenas. Bueno, habéis hablado de futuro y yo creo que se nos ha quedado una cosa del tintero, ¿no? Que son los seguros. Como sabéis, la nueva ley de bienestar animal va a obligar a un seguro de responsabilidad civil, y parece ser que las compañías de seguros ya están afilando los dientes con pólizas de salud animal. ¿Cómo creéis que puede influenciarnos esto a nivel de clínicas, a nivel de hospitales grandes, a nivel de clínicas pequeñas, a nivel de retail o a nivel de distribuidores? Gracias. Arranco. Yo creo que sí, o sea, desde luego va a haber varias innovaciones, no solo seguros, ¿no? Vamos a seguir evolucionando el sector con cosas que a día de hoy no tenemos. Yo creo que seguros es una pieza clave, ¿no? Ahora se ha empezado a hablar y le falta, ¿no?, introducirse en el sector, y más con el cambio de ley, y es algo que va a pasar y lo vamos a ver inminente. Yo creo en el caso desde la tienda especializada, el retail o las independientes o las cadenas, todas, vamos a tener que ser un facilitador y partner de los seguros, ¿no? Es para mí una pieza más, un producto más, un servicio más a dar al cliente para darle todo lo que está buscando, ¿no? Entonces desde el punto de vista, tenemos que ser ahí activos en ofrecer ese servicio al cliente. Y yo creo que si pones un país que es el que está más avanzado en Europa, como es Suecia, el 80% de todas las mascotas, perros y gatos, están con un seguro, que hay una empresa mayoritaria. Y donde esto les permite que van muchos más pues, a los hospitales y tienen una calidad de servicio altísima. Creo que luego lo que hay que mirar es que esa parte de seguros no vaya a condicionar en lo que va a recibir el veterinario, lo que va a percibir el veterinario por esos servicios, vaya en reducción. Y esa es la gran parte que hay que hacer. Es decir, que idealmente, si ocurre como fuese en Suecia, los propietarios podrían ir más a las clínicas, a los hospitales. Debería haber un revenue mucho más alto para los hospitales, y simplemente hay que mirar
que el pago de esos servicios esté acorde a lo que un veterinario se merece, ¿no? Sí, yo creo que el fenómeno de los seguros es curioso, ¿no? Porque, como decías, en países nórdicos a lo mejor 70-80%, en Inglaterra, bueno, quizás es un tema cultural. Nosotros no dependemos tanto de los seguros, porque yo desde que estoy en este sector, hace 5 años, he visto muchas empresas de seguro intentando establecerse, empujando el que los clientes cada vez pues contraten más seguros, pero no acaba de cuajar. Entonces, no sé si tiene que haber un cambio regulatorio, un cambio cultural, pero todavía no lo veo. Yo creo que estamos en 5% como mucho de cuotas de seguro de animales de compañía. Es una incógnita para mí. Tú lo verías, porque poco creo que Josep también lo que... hay miedo dentro del sector, sobre todo por parte de los veterinarios, a esto que comentaba Jesús Luis, de, oye, esto que no me obligue a mí a cobrar unas tarifas fijadas por la compañía de seguros, que al final va a repercutir en la calidad del servicio que estás ofreciendo y el único que va a ganar dinero es el seguro. Este es un poco lo que hay en la cabeza del veterinario ahora mismo. ¿Creéis que esto, evidentemente es una posibilidad, pero creéis que va a ir por ahí o que va a ir más por el formato que estaba comentando José Luis de, oye, en Suecia se pagan las tarifas del veterinario sin ningún problema y está el 80% del mercado cubierto por seguros y allí ganan todos. Gana el seguro, gana el propietario y gana la clínica. ¿Creéis que va a ir por ahí o aquí a lo mejor puede ir diferente? Yo un poco lo que te decía antes, yo creo que aquí va a ir mucho más lento. No sé yo creo que no se llegará a las cuotas que se llega en los países nórdicos simplemente por un tema cultural. Pero vamos, no tengo la bola de cristal para decirlo. Yo creo que hay una parte ahí también creo que va a ir mucho más lento. Somos un país latino en el cual con el tema de los seguros quizás por eso no hay tanto, ¿no? Y hay mucha más picaresca. Yo creo que está en las manos de todas las clínicas, de todos los veterinarios, de ir alineados. O sea, al final es fijar unos precios mínimos, y dirías, de lo que tiene que recibir por ese acto. Yo creo que esa es la parte, es mucho más necesario que a nivel, no sé si es de colegios, a nivel de, pues bueno, pues una nicura dirá, yo no le voy a dar un servicio seguro si no está con estos precios. Claro. Y toda esa parte que... Eso lo voy a comentar, quizá estamos hablando de lo que es la consolidación en el sector. Probablemente los seguros también acaben consolidando y en vez de tantas compañías como hay ahora que ninguna consigue nada, acabe cerrándose un poco en menos compañías. Pero creo que la clave quizá aquí la van a tener en las corporaciones, más que los veterinarios independientes a futuro, porque ahora mismo hay mucho más volumen de veterinarios independientes que en corporaciones. Los seguros no están entrando. ¿Entrarán de la mano de las corporaciones o...? No, yo diría que sí que están entrando, pero no están consiguiendo convencer al cliente que al final es el que tiene que comprar el seguro, ¿no? Si tú no das un valor a ese cliente, que el cliente perciba ese valor, pues no vas a conseguir crecer en el mercado. Así como antes decía que las clínicas veterinarias en los grupos están entrando en los países porque hay una demanda ahí para comprarlo. Si no se compran los seguros es porque no hay demanda para ello. O sea, yo como usuario nunca me he planteado contratar un seguro porque, ¿sabes? No le he visto el valor desde mi hablo personalmente, no como Anicura. Entonces, bueno, a ver, aquí lo que hablan es que el ticket medio aquí en España es más bajo que en Centro Europa, Norte Europa o Estados Unidos, y que al final el propietario asume el riesgo de, oye, pues, ¿qué me va a costar 600 euros, 1000 euros? Ya empieza a haber grandes centros que las facturas ya superan estas cantidades holgadamente, pero no estamos en la línea de estos países que he comentado previamente. Quizá cuando aquí se aumenten las tarifas de los servicios veterinarios y acaben teniendo que pagarse importes más elevados entre los seguros. Pero es que entonces las cuotas de los seguros también serán mucho más altas. Entonces, vuelvo a decirte, depende un poco de la cultura y de la necesidad que vean los clientes finales de si eso les aporta valor o no. Pues hemos debatido bastante sobre ello. ¿Alguna pregunta más? Hola, muy buenas. Quería preguntaros si después de la pandemia, con el boom que ha habido de más de un 60% de la gente un 60% en el crecimiento del negocio de todas las tiendas deportivas,
ahora con la nueva ley de bienestar animal para practicar cualquier deporte con tu mascota, incluso canicross, correr con el perro atado a la cintura, está excluido el deporte federado. ¿Veis cómo boom el deporte en las mascotas y podría haber necesidades de cooperar con federaciones y todas estas cosas, desde clínicas veterinarias, tiendas y demás? Porque toda la persona que al final está corriendo con su perro va a tener o que federarse, o no está muy claro cómo practicar este deporte, y como usuario, no sé, me interesa bastante. Yo, o sea, arranco. Al final, nosotros como vemos el cuidado de los animales, ¿no? O sea, va una parte muy grande por nutrición, otra parte muy grande por deporte, otra parte muy grande por descanso. O sea, lo vemos bastante como en humano, digamos, ¿no? Tú tienes que comer bien, tienes que hacer deporte, tienes que absolutamente todo, ¿no? Para tener una vida sana y plena, ¿no? Pues tu animal igual. Entonces, cada una de esas líneas hay que trabajarla, ¿no? En profundidad y de forma especialista, ¿no? Nutrición está mucho más trabajado a día de hoy, aunque le sigue quedando muchísimo recorrido en todo lo que sea suplementos, en cuidado más, ¿no? También de la higiene dental. O sea, ahí el mercado español se ha ido desarrollando, pero seguimos todavía muy lejos de otros operadores, ¿no? En Europa o en Estados Unidos, ¿no? O sea, nos hemos ido caminando hacia ahí. Deporte para mí va a seguir esa línea también, ¿no? La ley va a empujar a que igual ese cambio sea más rápido, o que haya que tomar, ¿no? También participación activa para que ese cambio sea más rápido, pero desde luego deporte todavía como tal no está a ese nivel de desarrollo como ya es la alimentación. Entonces mi respuesta, perdón porque ha sido un poco larga, pero creo que sí, que va a haber que trabajarlo y desarrollarlo. Cuanto más de la mano sea y colaborativo sea, yo creo que será mejor, y que hará que ese cambio esté mejor trabajado, mejor pensado, y que al final tenga una ejecución mejor para lo que nos interesa a todos, ¿no? Que es el cuidado de la salud de los animales. Así que ojalá, ¿no? Se produzca, y si la ley lo impulsa y piensa hacer algo, ¿no? A ese cambio más rápido, yo creo que será mejor. ¿Alguna pregunta más? Vamos con un poquito de tiempo. ¿Queréis sacar algún tema vosotros? ¿Estaría, verdad? Pues, si no hay más preguntas, Muchas gracias. gracias a los tres magníficos ponentes y a todos vosotros por estar aquí. Muchas gracias, chicos. Gracias.